Hola, soy Christel y al lado mío está mi hermana Brenda del canal Beautiful Soul 22. Les voy a estar dejando como quiera el link a su canal aquí abajito en la caja de información. Pero lo que vamos a estar probando hoy es un video que he visto mucho en youtubers que son estadounidenses, pero no lo he visto en youtubers que son de aquí, de México. Entonces lo que vamos a estar probando son unos, se podría decir, sostenes invisibles que sirven para cuando te pones un vestido que no se te va a ver nada en la espalda. Entonces esto va a ayudar a que pues no te pongas esos sostenes. Entonces yo no encontré unos grandes, pero pues encontré estos y la verdad es que yo creo que van a servir. Bueno, estos son unos pétalos de rosa, se llaman. Solo se ponen en el pezón, pero también son de gel y pueden servir. Esperemos. Lo que vamos a estar aplicando en sí con los pétalos de rosa va a ser la base y el corrector. Así que, pues vamos a empezar. No sé, la verdad, si se pone aquí o arriba de esto. Vamos a empezar con lo que yo siempre hago antes de hacer mi maquillaje, que es limpiar mi cara de imperfecciones con esta agüita, aceitito, puedo decir. Yo ya me la limpié. Yo lo que voy a utilizar es este primer de NYX, Honeydew Me Up. Lo he estado usando durante los últimos días desde que lo compré y la verdad es que está buenísimo. Lo recomiendo muchísimo. Te deja la cara muy padre y el maquillaje te dura todo el día. No importa qué hagas, te ayuda a que te dure muchísimo tiempo. Bueno, yo voy a estar usando el primer Glorious de Unique, que la verdad es un primer que me gusta bastante. A mí en sí me vino en un kit que venía con la base, el corrector y una brochita, pero en sí no uso esa base, pero me gusta muchísimo el primer porque hace que dure bastante tu maquillaje y se siente suave, muy suave. Es una consistencia muy rica que te deja en la piel y la verdad es que me gusta bastante, lo recomiendo mucho. Como pudieron ver, ya tenemos hechos en sí los ojos y las cejas, porque lo que vamos a estar aplicando en sí va a ser la base y el corrector. Yo uso Mineral Touch Skin Perfecting by Unique. Este corrector es la verdad sí, yo también lo voy a usar. Yo estuve buscando muchísimo tiempo un corrector que me pudiera cubrir mis ojeras porque yo tengo muchas ojeras y este corrector realmente es lo mejor. Es el único que simplemente utilizando esto no me tengo que poner tantos correctores, sino que solo con este corrector ya me cubre todas mis ojeras y está padrísimo. Exacto, con una sola pasada, o sea, es una cosa perfecta. Entonces, bueno, yo lo aplico con el dedo, pero nomás lo voy a poner así para después intentar ponerlo con esponjita. Bueno, yo voy a estar aplicando primero la base porque no sé, me gusta primero hacer los ojos, luego la base y luego el corrector. Entonces voy a estar utilizando la base de Yves Rocher en el tono Rose 200, que pues es el color. Voy a estar aplicando aquí, luego con esta cosita, wow, ok, tiene bastante producto. Parece que es verdad lo que dicen, que
No, se roba mucho producto como porque inicialmente las esponjas y después la piel grande. absorbe mucho producto. Digamos, yo creo que han estado sacando así como que muchas alternativas, porque también vi muchos videos que hablan en sí de la esponja, la silicone sponge, que viene de Hong Kong, que la hace Molly Cosmetics, creo, sí, Molly Cosmetics, y wow, ok, esto, wow. Creo que O sea, esto es normalmente lo que yo me pongo en la mano con la Beauty Blender, que es con la que difumino mis cosas, y esto es un desperdicio de maquillaje. creo que mi colección no va a durar más de lo esperado. Oh, Dios. Esto no puedo creerlo. Miren todo lo que sobró. Es algo de nada que usé. Okay, bueno, ya terminamos de poner el relleno de la base y yo voy a poner la base. Esta casi siempre la traigo acostada en mi neceser, entonces la tengo que abrir y ponerle tantito. Estas las combino porque esta es de mi color, súper blanca, y esta es un poco más morenita, así que siento que me ayuda a agarrar un poco de más color. Exacto. Yo creo que las películas de vampiros como quieren, con esos pintaban a las personas. Entonces, mi hermana es muy blanca. Yo creo que es mejor como, no sé cómo se dice en español, en inglés se dice tap, pero como dar toquecitos, toquecitos a la cara, así yo creo que se hace mejor, no sé. Bueno, Está súper rico esto. sí, está súper suavecito. Voy a estar poniendo el Mineral Touch Skin Perfect de Unique, como había dicho ella, solo que en el color Velour. El mío es color Scarlet, Literal. o sea, es más blanco Más blanco que de la gama de colores. Como que mi BB Cream de Mika es como tipo color bien bronceado. Cada vez que me lo pongo siento que fui a la playa. ok, no soy like no, ok, no. Me lo voy a poner con el dedo. Me sobró bastantito, así que es una plana todo. Ok, Porque como los combiné, no es como que los pueda para rellenar. demasiado. Voy a tratar de regresar. Nada más voy a estar aplicando. Porque normalmente se pone rojito, que es aquí y esta parte. Que son los ojeros. Esto es yo lo que normalmente uso y es un completo desperdicio. Voy a limpiar. Okay, esto es muy difícil, no sé cómo lo hiciste. Voy con el dedo, tantito. Yo voy a hacer contour. ¿Te vas a hacer contour? Si me lo pones tú. Ya le puse el contour y me lo voy a estar poniendo. Pero primero voy a hacer una aclaración. Si ven que se corta mucho el video, es porque hemos tenido poquitos problemas con la cámara. Entonces, en partes que pues solo se cortan y nosotros seguimos hablando. Pero nos Nos damos cuenta. Hasta hace como 3 segundos. Pero pues me lo voy a empezar a difuminar. me gusta ponérmelo en forma de A la Nicole.
Por cierto, este es el Sculpt and Highlight de NYX. Está súper chido. ¿Sabes qué? Me gustó. Siento que en sí no es mi color, me gustó mucho. Esto es más como un color chocolate, pero está muy bueno. Chocolate con leche. Como tú y yo. Tipo Chokis con leche. Loca. Chokis con leche. Wow, Queda muchísimo, pero está. es que en sí lo que nos ponemos es lo que normalmente nos estamos poniendo, pero no lo difuminamos en sí. Yo, por lo menos yo me lo difumino con mi Beauty Blender y pues la Beauty Blender absorbe mucho producto y con esto como pues es de silicón no absorbe nada, entonces te abre los ojos. Bueno, aquí ya terminé de hacerme el contouring. Esto no está subiendo mucho. Vamos a cortar esta parte, no se preocupen. Whatever. Voy a agarrar. Yo no voy a usar esto para polvo porque yo creo que serviría más como para polvo, pero como traducido. I don't like it. No, con polvo. No. Bueno. Cri, 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 cri. El fantasma. Conclusiones de esto. What are you? Esta es mi conclusión. Es mucho más fácil de usar que una Beauty Blender. No la tienes que mojar. O sea, no tienes, si te vas a maquillar en la cama, por ejemplo, yo que me maquillo a veces en la cama, al lado de mi bebé, mientras ella se está levantando o está dormida. Y de que de esos momentos en que no te puedes mover de la cama porque se despierta. Y de repente quieres ver tu Beauty Blender y no te puedes parar a mojarla. Exacto. Y esta está padrísima, no absorbe mucho maquillaje, o sea, te va a ayudar a que te dure. Si te dura ya de por sí tu maquillaje, te va a durar mucho más. Está súper suave, muy buena con tu piel. La puedes llevar a donde sea, está bien chiquita, no te hace mucho bulto. Y está muy fácil de usar, la verdad. A mí me gustó mucho, está muy fácil y definitivamente se queda en mi makeup lover bag. Bueno, mi conclusión. Me gustó mucho usarlo, la verdad estuvo súper divertido y no sé si la usaría con alguien de que estuviera en público y dijo, un retoque. No sé, porque está medio curiosa, la verdad. Pero la verdad es algo que no es tan caro, que lo puedes encontrar en Walmart, literal. Y la verdad es que sí está muy padre. Y otra cosa es que con el corrector no te llega bien a esta parte, entonces voy a hacerlo con. Pero la verdad me gustó mucho. A ver, estuvo súper divertido, me divertí. Yo creo que para contour está súper bien. Para contour está muy bien y para aplicar incluso el maquillaje. Aunque a mí me gusta aplicarlo más con brocha, pero está muy padre, o sea, pero para contour yo creo que contour es lo que más haces así con la Beauty Blender. Yo últimamente todo lo estoy haciendo con brochas que me encantan. Tiene como 1000. Pero está muy padre, o sea,
me gustó intentarlo. Buen reto. Pero la verdad es que me gustó bastante hacer esto, me divertí muchísimo y la verdad es que no va a ir de regreso a la caja. Pueden intentarlo y decirnos qué piensan al respecto. En los comentarios de abajo nos pueden decir lo que pasó. Esto posiblemente va a estar en el canal de mi hermana y en el mío. Así que pues inténtenlo. Y nos dicen en los comentarios abajo qué piensan al respecto. Nos pueden dar manita arriba y también un follow. Y ya, que tengo. Bye.